Hola amigos, nuevamente, welcome to my channel, bienvenidos a mi canal. Hoy en este video especial vas a aprender el presente simple en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Lo vas a manejar y lo vas a entender como nunca antes. Quiero invitarte también a que formas parte del curso completo de inglés desde cero, porque este videito está allí, ¿ok? Así que después de que lo mires, espero que lo manejes como un crack. Seguimos aprendiendo. Stay tuned. Hoy te quiero explicar, ¿sí?, de qué se trata el present simple, que es un tiempo verbal que vamos a utilizar un montón, ¿sí? Sabés que allá puse uses. ¿Para qué se usa el presente simple? Para hábitos, para rutinas y para situaciones permanentes, ¿sí? Para habits, routines and permanent situations. Ya vamos a dar un ejemplo con cada uno de ellos. Mirá, es muy, pero muy fácil. Acá tenemos dos grupos de pronombre, I, you, we, they, ¿sí? Que simplemente el verbo va a ir sin ninguna modificación. I live in London, or you live in London. Yo vivo en Londres, tú vives en Londres. We live in London. Nosotros vivimos en Londres. Es muy fácil, ¿sí? Solamente con los pronombres de la tercera persona del singular, he, she and it, tenemos una modificación que sería ponerle una S al verbo. He lives in London. Él vive en Londres. She lives in London. Ella vive en Londres. It lives in London. Recordemos que este pronombre es para animales o cosas, entonces podría estarme refiriendo, no sé, a un perro que vive en Londres, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí, en esta conjugación, ¿verdad?, donde le ponemos la S, acá yo puse spelling rule, que serían las reglas ortográficas para hacer esta inflexión, que ya lo vimos en su momento con los sustantivos regulares, ¿sí? Con los verbos pasa exactamente lo mismo. Si el verbo termina en una consonante común y corriente, simplemente le agregamos la S. Yo puse aquí el ejemplo del verbo work. La forma para la tercera persona del singular sería works, ¿sí? O acá puse start, que significa empezar, sería starts, ¿ok? Con la S simplemente. Ahora, si el verbo termina en una E, quito esa E y agrego ES, ¿sí? Como por ejemplo el verbo live, ¿sí? Lives, estoy agregando ES, ¿sí? Esto es lo que dice la teoría, lo que dicen los libros. Es mucho más fácil hacer lo que hicimos acá. Simplemente a la E le agregamos la S, ¿verdad? Y no damos tantas vueltas. Ahora, si el verbo termina en una S, en una SH, en una CH, en una O o en una X, lo que debo hacer es modificarlo agregándole la ES, la cual se va a pronunciar is, ¿ok? Entonces el verbo pass, que significa aprobar, conjugado en la tercera persona del singular, sería passes. El verbo push, que sería empujar, sería pushes, ¿ok? Watch, watches, go, goes. Aquí hay un asterisco, ¿sí? Porque la O, si bien en la ortografía agrego la E y la S, pero no voy a pronunciar goes, ¿ok? Pronuncio goes. Y después fix sería fixes, right? Entonces, si decimos que lo usamos para hábitos, ¿verdad? Puede ser, el hábito no necesariamente indica una rutina. Un hábito es algo que podemos hacer de vez en cuando. Yo puedo decir, por ejemplo, she smokes at the weekend. Fuma el fin de semana, ¿verdad? Eso no es una rutina, sino que es un hábito. En cambio, una rutina tiene que ver con cosas que hacemos todos los días. Por ejemplo, yo voy a decir, I get up every day at 6 a.m. in the morning. I have breakfast and then I take a shower. ¿Ok? Entonces, todas las cosas que haga todos los días o la mayor parte de los días tiene que ver con lo que es una rutina, ¿sí? Y también para permanent situations, ¿sí? Situaciones que son permanentes, como por ejemplo el ejemplo que di aquí. I live in London. Vivo en Londres. Eso es algo permanente, ¿sí? Así que de eso se trata. Estamos viendo solamente ahora la forma afirmativa del present simple, ¿sí? Ahora vamos a ver los adverbios de frecuencia de la forma negativa e interrogativa. Muy bien, continuamos ahora con el presente simple in its negative form, en su forma negativa, ¿sí? Saben que lo que he hecho es agregar dos usos más del presente simple, ¿sí? Para complementar
saber para qué utilizamos el presente simple. Dijimos que lo usamos para hábitos y rutinas y dijimos que lo usamos para permanent situations, ¿verdad? Para situaciones permanentes. Y allí, antes de que nos adentremos en la forma negativa, hay dos usos más. Primero dice for feelings. ¿Qué son feelings? Son nuestras emociones, los sentimientos, ¿sí? Y tenemos el verbo like, que es gustar, love, que es amar, hate, que es odiar, etc. Hay muchos otros verbos que denotan nuestras emociones o nuestros sentimientos. Por ejemplo, yo puedo decir I love burgers. Me encantan las hamburguesas, ¿verdad? O puedo decir she hates pop music. Odia la música pop o no le gusta la música pop, ¿verdad? Pero aquí tenemos un par de ejemplos con lo negativo, ¿sí? Después, para thoughts and ideas, ese es otro uso, ¿sí? Todos los verbos que denotan nuestros pensamientos o las ideas que tenemos, ¿sí? Ahí tenemos el verbo know, que es saber, believe, que es creer, think, que es pensar, hope, que es esperar cuando anhelamos algo, y understand, que es entender o comprender, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo decir I believe in God. I believe in God, ¿ok? Yo creo en Dios. O I think you are wrong. Creo que no tienes razón. O I hope you pass the examination. Espero que apruebes el examen, ¿verdad? Todas estas nociones las expresamos con el presente simple, ¿sí? Ahora, cuando se trata de la negative form, ¿sí? Quiero que tengamos en cuenta que necesitamos un auxiliar. En este caso, el mismo auxiliar tiene dos formas, do or does. Do or does, ¿sí? ¿Por qué son auxiliares? Porque nos van a ayudar a formar la negación y a formular la interrogación, ¿sí? Hasta acá lo que nosotros habíamos visto era que el verbo to be funcionaba como un auxiliar en tanto que me ayudaba a negar y a preguntar, ¿sí? Después vimos que el verbo can y el verbo have got, ¿verdad? En su forma británica, también funcionaban como auxiliares en tanto que podíamos negar y podíamos preguntar. Ahora, con todos estos verbos que yo les acabo de dar de ejemplo, con la gran mayoría de los verbos en inglés, si en el presente simple queremos negar o queremos preguntar, sí o sí nos debemos ayudar del do y el does, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que do voy a utilizarlos con los pronombres I, you, we, they, ya vamos a ver los ejemplos, y el does lo utilizo con he, she, and it, ¿ok? Entonces, cada auxiliar tiene sus propios pronombres, o sea, le corresponden ciertos pronombres personales. Miren este ejemplo que yo puse aquí en forma afirmativa. I like English, ¿ok? Eso sería feelings, right? Es como me siento respecto del inglés. Me gusta el inglés. I like English, ¿ok? Si quiero negar esa oración, voy a decir I don't like English. No me gusta el inglés, ¿sí? ¿Cuál es el error que muchas veces cometemos como personas que hablamos español? Decimos I not like English, pero eso está mal. Necesitamos el auxiliar do en su forma negativa, que sería don't, ¿sí? Esa es la pronunciación, don't. You don't like English. No decimos don suena al don a un vecino, ¿verdad? Al verdulero. En este caso decimos don't con O-U, no con una O. No es don, sino don't, ¿ok? You don't like English. A vos no te gusta el inglés. We don't like English. A nosotros no nos gusta el inglés. Y they don't like English. A ellos no les gusta el inglés. Fíjense que acá está la forma, digamos, no abreviada del verbo del auxiliar, ¿sí? Yo puedo decir, we do not like English. ¿Cuándo vamos a usar el do not y no la forma corta? Recuerden que la forma corta siempre es propia del habla, es muy informal, ¿verdad? Y suena mucho más natural. En cambio, la forma larga es un poquito más formal, puede aparecer siempre en la escritura, ¿verdad? Y a veces puede ser más enfática. Puedo decir, we do not like English, ¿ok? En vez de decir, we don't like English. Fíjense aquí, tengo una oración en afirmativo con la tercera persona del singular. La voy a encuadrar, en verde como hice con el ejemplo de arriba. Y dice,
she knows the city very well. She knows the city very well. Aquí como está dice, ella conoce la ciudad muy bien. Como está en forma afirmativa el verbo, ¿verdad? Y con la tercera persona del singular, lo que hacemos es agregarle la S, ¿sí? Pero en la forma negativa voy a decir, he doesn't know the city very well, or she doesn't know the city very well, or he doesn't know the city very well. Y el verbo ya no va a llevar la S porque ya estoy usando el auxiliar, que es lo que está haciendo la diferencia. Si me fijo en realidad, al do le hemos agregado la ES y estamos negando, por así decirlo, ¿sí? Entonces voy a decir, she doesn't know the city very well, ¿sí? Aquí puedo también tener la forma larga y decir, she does not know the city very well. She does not know, ¿ok? Pero la forma corta, doesn't, así la pronunciamos, doesn't, con una A prácticamente abierta, esa es la pronunciación correcta de la forma corta, ¿ok? Así que ahora vamos a ver la forma interrogativa y vamos a seguir aprendiendo mucho más. Y en cuanto a las preguntas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo formulamos preguntas en el presente simple, de interrogative form, ¿ok? Yo puse aquí yes, no questions, porque hay dos tipos de preguntas que podemos hacer con el presente simple. Preguntas cuyas respuestas sean sí o no, allí tenemos las respuestas por sí o por no, o preguntas donde buscamos información específica cuando preguntamos cómo, cuándo, dónde, que vamos a ver en un instante, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo preguntas con do y preguntas con does, ¿sí? Lo que sucede es lo que ya vinimos aprendiendo cuando fuimos tratando otros verbos en este curso, ¿sí? Por ejemplo, do I need money? ¿Sí? Empiezo primero con el auxiliar, después pongo el pronombre y después el verbo, ¿verdad? Do I need money? ¿Necesito dinero? ¿Sí? Do you play tennis? Do you play tennis? ¿Juegas al tenis? Do we have time? Do we have time? ¿Tenemos tiempo? Do they hate rock? Do they hate rock? ¿Odian el rock? ¿Sí? Fíjense que es muy fácil. El do es el mismo auxiliar para estos cuatro pronombres, más el verbo y lo que sea que corresponda. ¿Cómo respondemos? Lo que me está preguntando cuando yo empiezo con un auxiliar es por sí o por no. Fíjense que como hispanohablantes, do como un auxiliar no significa, no tiene una traducción, ¿verdad? Por eso nos cuesta tanto acostumbrarnos a usar el do y el does, porque pensamos en español y ese es un error. Porque yo puedo decir, I need money, eso es lo que hace la gente cuando aprende a hablar, ¿verdad? Simplemente le da la entonación a la pregunta sin usar el do o usar el does, ¿verdad? Dicen, you play tennis, y eso es muy básico, estaría incorrecto, ¿verdad? Porque necesitamos el auxiliar para hacer la pregunta en inglés, si no es ungrammatical, no sería gramatical, ¿verdad? Entonces, como no encontramos una traducción en nuestra mente hispanohablante, tendemos a omitirlo, ¿sí? Pero es muy necesario que esté. So, do we have time? ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Fíjense cómo respondemos. Do you play tennis? ¿Jugás al tenis? Yes, I do, or no, I don't. Yes, I do, or no, I don't. Este do aquí estaría reemplazando todo lo demás, que en este caso sería play tennis. ¿Jugás al tenis? Sí, juego. Sería como decir sí, sí juego, ¿verdad? Porque este do está reemplazando toda la parte de esta oración. Or no, I don't. No, no juego, diríamos en una traducción, ¿verdad? Pero lo que hace es omitir esto. No juego al tenis, ¿verdad? Fíjense que acá tenemos otro ejemplo. Do we have time? ¿Tenemos tiempo? Yes, we do, or no, we don't. Sí o no, ¿verdad? Esa es la respuesta corta. Y después con does usamos he, she, it, estos tres pronombres con does. Y por supuesto la pregunta es la misma. Primero does como auxiliar, después el pronombre y después el verbo. Recuerdan que el verbo no va conjugado, es decir, no lleva la S porque ya estamos usando el does en este lugar. Does he understand maths? Does he understand maths? ¿Entiende él matemáticas? Yes, he does, or no, he doesn't. ¿Sí? Does it rain here? Does she like the USA? ¿Le gusta a ella, verdad? En este caso los Estados Unidos. Or does it rain here? ¿Llueve aquí? Yes, it does,
or no it doesn't. ¿Sí? Sí llueve o no, no llueve sería la respuesta, ¿ok? Entonces, cuando nosotros empezamos la pregunta con un auxiliar, ¿verdad? Estamos buscando esta respuesta por sí o por no, por eso respondemos sí o no, ¿verdad? En cambio, ahora vamos a ver otro tipo de pregunta que podemos hacer con el presente simple. Y como te decía recién, ¿sí? Tenemos otro tipo de pregunta que podemos hacer en el presente simple con do y does, que son las WH questions, ¿sí? Recién vimos preguntas por sí o por no, yes, no questions. Y ahora vamos a ver cómo anteponemos una palabrita con WH, ¿sí? Para preguntar y recién la estructura interrogativa. Fíjense que aquí puse, where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Sí? Ahí la respuesta no va a ser sí ni va a ser no. La respuesta va a ser la información que está buscando esta preguntita, que sería where. Where do you live? I live in the north of Argentina. Ok, vivo al norte de Argentina. O por ejemplo aquí estoy preguntando, what does she like? ¿Qué le gusta? What does she like? Yo puedo decir, she likes ice cream or she likes chocolate. Ok. Después puedo preguntar con when, que es cuándo. When do they get up? When do they get up? ¿Cuándo se despiertan, se levanta? They get up at 8 o'clock every day. Se despiertan a las 8 de la mañana todos los días. Puedo preguntar, por ejemplo, con why, que significa por qué. Why does he need help? Por ejemplo, why does he need help? ¿Por qué él necesita ayuda? He needs help because he has no money, for example. ¿Ok? Necesita ayuda porque no tiene dinero. Who do we call? Acá tengo con quién. Who do we call? ¿A quién llamamos? Who do we call? We can call Peter, for example. ¿Sí? Or how does it work? Aquí work significa funcionar. How does it work? ¿Cómo funciona, por ejemplo? ¿Ok? Puedo decir, how does it work? ¿Ok? You need batteries, for example. Necesitas pilas, ¿sí? O baterías. ¿Ok? Ahora, ¿por qué what aquí tiene un asterisco? Porque fíjense que yo en todas las preguntas, ¿qué es lo que hice? Tengo la palabrita con WH y después tengo el auxiliar con el pronombre y el verbo, como hemos visto en el ejemplo de cómo formulábamos las preguntas en el presente simple anteriormente. El auxiliar, el pronombre y el verbo, el auxiliar, el pronombre y el verbo, ¿verdad? Ahora, puede pasar que algunas preguntas tomen inmediatamente otra palabrita que sería como un objeto, digamos, que aquí yo estoy diciendo, what time do you start work? Y ahí digo, ¿a qué hora empezás a trabajar? What time do you start work? ¿Sí? Y aquí tengo la palabrita antepuesta, ¿verdad? O antepuesta al auxiliar o inmediatamente después del what. What time, ¿a qué hora? ¿Verdad? What time do you start work? Or which color does she prefer? No which does she prefer color. A veces los alumnos comienzan a enredarse, ¿verdad? Cuando tienen que ordenar una oración o cuando tienen que formular la pregunta en su cabeza. Entonces es which color does she prefer? ¿Qué color prefiere ella? ¿Sí? She prefers blue or she prefers the red one, ¿sí? El rojo, hablando de algún objeto que sea de color rojo. O how much, ¿sí? Acá puedo decir, how much money do you need? ¿Cuánto dinero necesitas? Or how many people does it have? Por ejemplo, que hablamos de un curso o una institución. How many people does it have? Well, it has 30 people, for example. ¿Ok? Entonces, este es el segundo modo como formulamos preguntas en el presente simple, ¿sí? Con una WH word, ¿sí? Y después la estructura interrogativa o con una palabrita que le sigue a la WH word y recién la estructura negativa, interrogativa. Eso es algo que nosotros vamos a tener que evaluar. Así que te invito a que sigas aprendiendo. Vamos a continuar con este curso intensivo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Te invito a que no bajes los brazos, que sigas aprendiendo porque aprender inglés es bastante accesible, ¿sí? Te pido por eso que te suscribas a este canal y que me sigas en la fanpage de Facebook como Mr. Luigi y en Instagram como Mr.Luigi. See you later.